Mucho gusto, les saluda Julián y les doy la bienvenida a este canal denominado Consejería Emocional. Tendremos que definir el perfeccionismo como una falsificación de la perfección que en vez de hacernos personas y personalidades íntegras, esto significa ser personas enteras, sanas, nos deja neuróticos emocionales. Para quien no sepa qué es una persona neurótica, podemos definirla como una persona que tiene reacciones emocionales desproporcionadas. Puede ser una persona irritable, que tiene preocupaciones constantes respecto a su salud y muestra dificultades para progresar y presenta poca tolerancia a la frustración, lo cual le hace actuar de una manera impulsiva. Vamos a ver unas cuantas características o vamos a describir unos síntomas de una persona que está experimentando esa tendencia a ser perfeccionista o que el perfeccionismo está controlando su vida. Entonces, la primera idea que tenemos que mencionar es la idea de la tiranía de los debo. Y esto significa que hay un sentimiento constante y general de no hacer las cosas lo bastante bien o no ser bastante bueno nunca. Y bueno, algunas expresiones típicas de este tipo de características. La primera, debo hacerlo mejor. La segunda, debía haberlo hecho mejor. Y la tercera, debo poder hacerlo mejor. Digamos que unas palabras que uno puede determinar que son típicas y que son comunes, que son habituales en una persona perfeccionista, son podría, debería, tendría que. Si vivo en un estado emocional con un pensamiento constante como este que es con tal que, siempre está como de pie, de puntillas, siempre tratando de alcanzar algo, extendiendo el brazo, pero sin llegar nunca. Le queda faltando algo. Bueno, decimos aquí en Colombia, le falta medio centavo para el peso. O sea, siempre le está faltando algo. Nunca logra cumplir las expectativas. Otra idea, o la segunda idea que podemos hablar sobre el perfeccionismo, es que hay una desaprobación propia. La relación entre perfeccionismo y estimación propia deficiente es indudablemente muy notoria, muy clara, muy evidente. Y bueno, si tengo la sensación de que nunca hago nada bastante bien o no estoy a la altura, tengo un sentimiento de continua desaprobación propia, siempre voy a quedarme corto, no voy a llegar a la altura, nunca llego, pero nunca dejo de intentarlo. Y aunque no llego, tengo esa sensación de que tengo que seguir intentando, aunque pareciese que nunca lo voy a lograr. Pero está como esa sensación de seguirlo intentando. Eso trae o genera ansiedad. Y como ya vimos los debo, que los voy a mencionar nuevamente, debo hacerlo mejor, debo hacerlo mejor, debía haberlo hecho mejor, debo poder hacerlo mejor. O sea, como hay esas ideas, ese pensamiento, esa sensación, y es unido a la idea que acabábamos de mencionar, que es la desaprobación propia, que es esa sensación de nunca hacerlo bastante bien, de no estar a la altura, de tener un sentimiento de continua desaprobación, quedarse corto, no llegar como a los estándares, pero siempre seguirlo intentando. Entonces, todo ese tipo de comportamiento, de sensación, de lucha interna, lleva a la ansiedad y hace que sea uno una persona que tiene una conciencia hipersensible, una gran o una fuerte sensación de culpa, de preocupación y de autocrítica, pero esta autocrítica es una autocrítica destructiva. O sea, no me ayuda a mejorar, sino que me impacta aún de una manera más evidente y obviamente me impide estar en calma, en tranquilidad. De vez en cuando se mueve esa sensación, se quita esa sensación en algún punto. El sol brilla, como que hay un momento de tranquilidad, de relajación, pero no dura mucho y vuelve a caer esa misma sensación de una nube espesa, de que todo está oscuro, de que todo es difícil, bueno, que esa sensación no se va, vuelve y va, es un círculo que nunca termina de cerrarse. Se apoderan los mismos sentimientos que ya describimos antes, ¿no? Entonces, una fuerte sensación de culpa, una gran sensación de preocupación y comienza la autocrítica.
¿Por qué? Porque se tiene una conciencia hipersensible, o sea que es muy, 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 ¿cómo podemos determinar? Como por cosas muy sencillas, por cosas muy básicas, hay un malestar constante y persistente. Luego, podríamos decir que además de la ansiedad, viene la sensación de inseguridad. Entonces, con una frágil conciencia, que es hipersensible, una estimación que ya mencionamos que es deficiente y un sentimiento de culpa automático que está casi incorporado, es muy sensible, o la persona que está luchando y viviendo con el perfeccionismo es muy sensible a lo que los demás piensen de esa persona. Como no puede aceptarse a sí misma y no está seguro de la aprobación en sí mismo, necesita que otros le aprueben o le validen o le digan que está haciendo las cosas bien o que lo motiven, de modo casi desesperado. Está buscando la aprobación de los demás. Y entonces tiende a desarrollar una actitud crítica, acusadora y de coartar a los demás. Es decir, que los demás no sean libres, trata de controlarlos. A veces los sofoca una persona que tiende a ser perfeccionista. Luego de esa sensación de inseguridad puede también manifestarse una sensación de ira, que es un inicio de resentimiento contra nunca poder satisfacer, por más que se esfuerce, por más que renuncie, siempre hay esa sensación de que tiene que dar más y que no basta. Tiene que estar dando más, tiene que estar dando más. Es una sensación casi insoportable y obviamente eso genera malestar, genera molestia, desagrado y hay explosiones de ira. Luego de tener esas sensaciones de ira, puede también haber una sensación de negación, perdón, no de negociación, sino de negación. ¿Y qué significa esto? Con demasiada frecuencia no hace frente a la ira, o sea, está la ira ahí como evidente, sino que se tiende a negar, a reprimir, a ahogar, a asfixiar, como que no se maneja la ira de una manera adecuada y entonces hay grandes cambios de humor y se parece a dos personas al mismo tiempo. Es como si dos personas estuviesen en el mismo cuerpo, ¿sí? Porque hay esas explosiones de ira, pero trata de, bueno, como hay negación, no se procura resolver esa situación y bajo la presión y la tensión de tratar de vivir de una manera intolerable internamente y con otras personas con quienes convive o con quienes se relaciona, la tensión resultante llega a ser pues demasiado como una carga, podemos decir, como una carga demasiado difícil de poder llevar o de poder sobrellevar y eso va a generar dos cosas, que haya un desprendimiento o que haya un colapso. Cuando hablamos de desprendimiento, eso es importante hacer la claridad, es el alejamiento de las relaciones con otros o retraerse a un mundo de soledad, perdón, que alimenta ese individualismo que pues llevamos todos, pero el problema de ese desprendimiento o de ese alejamiento o de ese retraerse evita que haya soluciones. No permite que se solucione el problema del perfeccionismo, sino que lo agudiza, lo hace más complejo, lo hace más difícil de manejar. Eso puede ser una manera de reaccionar ante el perfeccionismo, ¿no? Otra manera que puede tener uno de reaccionar es sufrir un colapso nervioso o mental. Y nuevamente, para quien no sepa qué significa un colapso nervioso o mental, es la respuesta psicofisiológica, es decir, de la mente y el cuerpo, en presencia de estrés que se ha soportado por un largo tiempo. Se llega al punto donde hay un desgaste mental absoluto y un agotamiento físico extremo. Pero vamos al punto, ¿no? O sea, o bueno, el tema aquí central del colapso nervioso es el estrés que se ha soportado por un largo tiempo y no se ha, digamos que, tratado, que no se ha manejado. Y estas características solamente las voy a anunciar para ir terminando cuáles son los síntomas de una persona perfeccionista y aquí pues quien me está viendo y escuchando, viendo y escuchando, pues puede determinar o puede mirar si hay algunas características de las que acabo de mencionar y entonces la idea es poderlo resolver, ¿no? Poderlo tratar. Entonces, lo primero, la tiranía de los debo. Lo segundo que mencioné fue desaprobación propia. Lo tercero es la ansiedad. Lo cuarto es la inseguridad. Lo quinto es la ira. Y por último la negación, que puede
resultar o puede hacer que uno se desprenda, o es decir, se aleje, se retraiga de las relaciones o que haya un colapso, porque el estrés que se ha soportado por un largo tiempo, que no se ha tratado, va a hacer que haya un punto de desgaste total, tanto mentalmente como físicamente. Obviamente que dirá uno ahí, bueno, ¿cómo puedo yo resolver la lucha con el perfeccionismo? ¿Cómo trato yo el tema del perfeccionismo que pues procura dominarme? Lo primero que tendríamos que decir es que los perfeccionistas han sido programados a expectativas exageradas, a expectativas excesivas, a ejecuciones imposibles, a un amor condicionado y no pueden librarse de esas pautas de la noche a la mañana. Todo cambio requiere tiempo, requiere curso, comprensión, curación y sobre todo una nueva programación. Por eso lo primero que tiene que hacer una persona que está luchando con el perfeccionismo es aceptación. Significa aceptarse a sí mismo, comprender que todos los seres humanos tenemos imperfecciones, tenemos debilidades y que podemos fracasar y aprender del fracaso. El fracaso puede ser un gran aleccionador para nuestra vida. No tomarlo como algo negativo, no tomarlo como algo destructivo, sino como algo formativo. Eso es muy importante. Eso es lo primero que podría hacer una persona que lucha con el perfeccionismo. Tener eso muy presente, ¿no? Aceptarse a sí mismo con sus debilidades, con sus cualidades, con sus talentos, con sus defectos, saber que puede aprender. Y bueno, eso nos lleva entonces a cambiar la programación interior. Hay que hacer la ruptura de todo condicionamiento que nos han impuesto nuestros padres, nuestra familia, nuestros maestros y de pronto la religión, que también tiene un factor o un efecto muy poderoso en nosotros. Tenemos que hacer esa ruptura. Ya digamos que esto se ha mencionado en otros episodios y digamos que, bueno, voy a dejarlo ahí y quiero hacer una conclusión al final de este episodio, pero el cambio de programación es vital. O sea, uno puede reaprender si decide reaprender. Si no quiero reaprender, pues voy a seguir en las mismas prácticas y no va a haber ningún cambio que sea perdurable en el tiempo. Y entonces ahí toca hacer la reflexión de, en este tiempo, tratando con varias personas, no puede llegar a esa conclusión, ¿no? Que a veces se quiere un cambio rápido e instantáneo, y pues eso no sucede. Como decíamos, si hay que cambiar la programación interior, y perdón, aquí antes de ir a esta conclusión, tengo que hablar de un punto que omití, acabo de dar cuenta que lo acabo de omitir, y es curar el pasado. Es resolver y revisar, bueno, revisar y resolver o resolver y revisar, como queramos verlo, pero la idea va a ese punto y es esas experiencias que generaron traumas, impactos profundos, unas lastimaduras que afectan el presente. Hay que curar el pasado. Esas son las tres cosas que debemos hacer. Primero, la aceptación. Lo segundo es curar nuestro pasado y lo tercero es cambiar la programación interior. Pero todo eso que acabamos de hablar, la aceptación, curar el pasado y cambiar la programación, está anclado a un proceso y eso es súper importante entenderlo. Y en un proceso pues vamos a dar un paso adelante, dos atrás, dos pasos adelante, tres atrás, pero si seguimos persistiendo, si seguimos trabajando, pues vamos a ir dando un paso adelante y seguimos adelante y de pronto un paso atrás, pero seguimos dos pasos adelante, un paso atrás, tres pasos adelante, un paso atrás y así comienza un proceso de transformación. Pero eso requiere tiempo, requiere trabajo, digamos que dedicado, concentrado, enfocado. Y pues desafortunadamente pasa mucho que uno puede empezar con mucha intención, con mucha fuerza, pero como no ve un cambio muy rápido y no entendemos a veces que los cambios no suceden de la noche a la mañana, pues se rinde y entonces vuelve a la misma práctica que está intentando evitar o que está intentando modificar. La modificación requiere tiempo. Entendamos eso muy claro. Digamos que renunciar o cambiar de ser perfeccionista a estar equilibrado, a ser sano, no sucede de la noche a la mañana. Requiere un tiempo, requiere un proceso, requiere unas actividades que se deben hacer de manera consecutiva hasta que se vuelva un hábito. Y a veces tenemos otros hábitos ya arraigados y queremos cambiarlos de la noche a la mañana. Entonces han sido 10, 20, 30, 40 años con las mismas actitudes y comportamientos y pretendemos cambiarlos en un mes o en 30 días, o eso es supremamente relativo. Obviamente, si hay un trabajo y un proceso, se va a ver una respuesta rápida, pero de lo contrario, va a costar tiempo
y debemos tener eso muy presente. Ya estos puntos que he mencionado se han tocado tal vez en en otros episodios. Aquí lo que estoy haciendo es un recuerdo y una nueva programación. Al escucharlo y escucharlo y escucharlo, tiene que volverse parte de nuestro estilo de vida, parte de nuestro comportamiento habitual. Evidentemente tenemos que desarrollar esas capacidades y sé que se puede lograr si somos dedicados y pues trabajamos de manera constante. Agradezco a quien escuchó este mensaje, este episodio y bueno, si me pueden dejar sus comentarios, sus opiniones, me pueden encontrar en las redes sociales como Consejería Emocional, no solamente en YouTube, sino también en Spotify, también en Facebook, Instagram, aún en TikTok me pueden encontrar como Consejería Emocional. Y bueno, nos estaremos hablando entonces la siguiente semana de otro episodio que esté enfocado en esta temática. No siendo más, que tengan una excelente semana. Los saluda Julián, creador de Consejería Emocional.